En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Notas del autor. La estirpe ilegítima napolitana de la Casa de Aragón fue degenerando tras la muerte de Alfonso V, conquistador del reino, y se extinguió como linaje reinante en 1501, solo 14 años después de la entrada triunfal de su hijo Ferrante y su nieto Alfonso en Nápoles, subyugada ya la conjura de los varones. En esa fecha, el reino se dividirá entre franceses y la rama legítima de Aragón, encabezada por Fernando el Católico, quien 2 años después, en 1503, expulsó a los primeros y se hizo con la totalidad del reino de las 2 Sicilias, dominio que se prolongaría hasta 1713, si bien como un virreinato, un simple apéndice, un territorio más de los que conformaban la corona española, a la que en ocasiones me refiero como un reino único, y en otras como la unión de Aragón y Castilla a través de sus soberanos. Quizá una licencia que encuentra su razón en que fue entonces, con el matrimonio de los reyes católicos, cuando nació España. En cuanto al rey Ferrante, ocupó el trono hasta su muerte en 1494, y su hijo Alfonso, el cruel y depravado duque de Calabria, se vio incapaz de hacer frente al ataque francés encabezado por Carlos VIII, que una vez más reclamaba el reino para los Anjou. Alfonso solo aguantó 1 año, y en 1495, perturbado, padeciendo de alucinaciones, odiado y repudiado por el pueblo, abdicó en su hijo Fernandino y se retiró a un monasterio, donde murió al cabo de unos meses. La entrada de Carlos VIII en la ciudad de Nápoles significó la puesta en libertad de todos aquellos varones que aún permanecían recluidos en Castelnuovo o en otras prisiones reales. Muchos murieron antes de la llegada del francés, otros fueron excarcelados, si bien en circunstancias similares a lo que sería una libertad condicional, sometidos al estricto control y voluntad del rey. Sin duda alguna, Alfonso V de Aragón y I de Nápoles se erige como una figura trascendental en el siglo XV italiano. Soldado, conquistador, su política internacional, sin embargo, no ofreció los frutos deseados. Alfonso nunca regresó a sus territorios españoles. Se estableció en Nápoles, donde se convirtió en un mecenas de las artes y la cultura, en un momento histórico en el que se abrían paso las imparables corrientes humanistas, que darían lugar al Renacimiento, un periodo esplendoroso originado en Italia que iluminó las tinieblas intelectuales, culturales y artísticas medievales, y que tardaría algunos decenios en ser recibido en España. En la novela hay ejemplos de esa evolución cultural, y sobre todo, del contraste entre el espíritu y la educación, incluso del ímpetu bélico, de la gente italiana y aragonesa, o catalana, como se los llamaba a todos ellos por extensión. Con todo, el estudio de la personalidad del rey Alfonso el Magnánimo me ha llevado a incluir en esta obra personajes caracterizados con lo que hoy definiríamos como orientaciones sexuales diversas, aunque difícilmente podríamos establecer la menor correspondencia con la actualidad, dado el machismo imperante en la época, en esa, en la anterior, y hasta en las clásicas griega o romana. Probablemente, ni siquiera el término Ikerslonas, entendido como prepotencia o discriminación dentro de un ámbito liberal, sea el adecuado para calificar ese momento histórico. La situación de las mujeres provenía entonces de lo que los autores, principalmente eclesiásticos, consideraban una incapacidad natural. Nacían, pues, sometidas al hombre, y desgraciadamente, el Renacimiento tampoco vino a solventar esa triste sumisión. Centrado así el tema, vaya por delante que en aquella época ni siquiera se hallaban implantados los términos datasgeikea u amtentas, una dualidad que, sin perjuicio de otras orientaciones, no solo no existía en el campo lingüístico, sino que tampoco se daba en la concepción de las gentes. Las relaciones con sujetos del mismo sexo no eran objeto de la oposición antagónica que se produjo siglos después y que todavía podemos encontrar hoy en día. Las personas, los hombres en especial por lo expuesto con anterioridad, eran libres de gozar del sexo con iguales o diferentes. Si en las épocas clásicas no se daba esa situación, en el medievo y en siglos posteriores, la religión, castrante en todo cuanto afecta al placer, atacó con virulencia la sodomía. Girolamo Savonarola, fraile dominico,
azote de los sodomitas, fue el gran inquisidor de la Florencia del principio del Renacimiento, pero escapa al ámbito geográfico de esta obra. Escribir una novela cuyo paisaje se sustenta en la conquista de Nápoles obligaba a profundizar en el carácter del rey Alfonso V de Aragón y I de Nápoles. Sus apologetas, un ejército, alaban sus muchas virtudes, y sus coetáneos, salvo alguna excepción como la de su enemigo Francesco Sforza, coinciden en términos generales en su grandeza. Sin embargo, Alfonso arrastró unas relaciones íntimas cuando menos complejas. Con su esposa, María de Castilla, de naturaleza débil y enfermiza, no tuvo descendencia. Sí la tuvo, ilegítima, con una mujer italiana a la que, no obstante, al parecer conoció en Valencia, Giraldona Carlino, con la que tuvo 3 hijos: Ferrante, su heredero, María y Leonor. Todo cuanto rodea a las relaciones del rey Alfonso V con esa mujer, incluida la paternidad de los 3 hijos, ha sido objeto de discusión. Algún que otro autor, en postura ni mucho menos unánime, sostiene que tuvo más amantes, Margarita de Híjar, en España, una tal Francesca, ya en Nápoles, y otras relaciones que se califican de discretas. Lo cierto es que en una época en la que los bastardos no eran criticados, sin ir más lejos, Alfonso tuvo esos 3 de la Carlino y a uno lo hizo rey, y su hijo Ferrante tuvo 9 legítimos y reconoció a 11 ilegítimos. Al magnánimo no se le conocen más hijos bastardos de esas supuestas relaciones, discretas o no. Al parecer, ninguna de esas numerosas amantes engendró un hijo del rey. No existe la menor duda, en cambio, al respecto de sus amoríos públicos con Gabriele Correale, un paje que debía de tener 17 años, murió a los 19, y al que favoreció con numerosos títulos y rentas, al igual que a toda su familia. El discurso de Alfonso en la agonía del paje y el epitafio de su tumba dan buena cuenta del amor que el monarca le profesaba. Y después de Correale, llegó la pasión ciega por una joven, Lucrecia d'Alagno. Durante 10 años, desde 1448 hasta su muerte, Alfonso vivió para esa dama, a la que se entregó, enriqueció sin límite e incluso quiso alzar hasta la condición de reina consorte, si bien no lo consiguió porque el Papa se negó a anular su matrimonio con la reina María de Castilla. Poco habría que decir acerca de un rey que, alejado de su mujer legítima, establece esa relación estable con una joven de belleza y gracia reconocidas. Lo extraño radica en que durante esos 10 años, Lucrecia no solo no concibió hijo alguno de Alfonso, sino que en todo momento alardeó de su virginidad y de que solo se entregaría al monarca el día en que se convirtiera en su esposa. Pero resulta difícil calificarlo de amor platónico, el sentimiento era correspondido. Y tampoco se puede hablar de una relación blanca, sin sexo, porque este no quedó relegado en el caso de ambos, sino que simplemente Lucrecia lo condicionó al matrimonio. Eso, desde mi punto de vista, es muy importante por cuanto los poetas de la corte, pagados por el propio Alfonso, no dejaron de exaltar en sus obras la virginidad y castidad de doña Lucrecia, que, al decir de esos mismos autores, consiguió rendir y someter al hombre llamado a la gloria divina. Y lo hicieron en esas veladas literarias a las que tan aficionado era Alfonso V. El César, el Dux, el rey de Aragón, Valencia, Mallorca y Sicilia, conde de Barcelona, conquistador de Nápoles, aquel que ocupa el siti perillós en la mesa del rey Arturo, es loado en público, ante la corte, en presencia de nobles, religiosos, funcionarios y embajadores, en unos versos que, por lo demás, llegaban al pueblo, como el vasallo de una joven virgen que no está dispuesta a entregarle su virtud. El vencedor de 1000 batallas tolera complaciente lo que para un caballero, para un hombre, constituiría una de las mayores ofensas. ¿Exacerbación de ese espíritu humanista que tanto guió su proceder? Lo ignoro. Algunos autores afirman la condición homosexual de Alfonso. Tampoco es mi función entrar en esa posible discusión. Al criterio del lector queda la valoración de esos hechos. Si con Ferrante no encontramos tendencias homosexuales, con Alfonso, su hijo, el duque de Calabria, esa bisexualidad está contrastada. Alfonso II fue un personaje perverso que incluso llegó a secuestrar y violar repetidamente a la esposa de un noble de la que se había encaprichado y que se negaba a entregarse a él, como se relata en la novela.
Sus relaciones con hombres eran públicas, y tal debía de ser el estado de la cuestión en Nápoles que, en su testamento, alentó a su sucesor a que tomara medidas para refrenar el vicio nefando que sostenía, tanto se había multiplicado en el reino. Bien debía de saberlo. Se trata, pues, de una realidad social encabezada por la magnífica Florencia, que no podía quedar relegada a lo anecdótico, máxime cuando uno de los principales protagonistas, el rey Alfonso V, incide en conductas de difícil comprensión si no son en el contexto que presenta la novela, dentro de los muchos por los que cabe decantarse a la hora de sustentar una trama histórica y que son imposibles de desarrollar en conjunto en una obra de entretenimiento. Las crónicas acerca de la conquista de Nápoles señalan que, efectivamente, Alfonso V logró tomar la ciudad después de que parte de su ejército se introdujese en ella a través de la vasta red de túneles y acueductos subterráneos, una característica geofísica que todavía hoy sorprende al visitante. No fue el hijo de una panadera el que guió al ejército aragonés, sino dos maestros albañiles, ni tampoco, según algunos historiadores, la primera vez que se utilizaban los acueductos para superar las defensas de Nápoles. Flavio Belisario, casi 1000 años antes, ya la invadió con esa misma estratagema. Si Renato de Anjou no conocía esa circunstancia, Alfonso, por el contrario, una vez rey, anuló la entrada y creó una guardia nocturna destinada a prevenir sorpresas similares. En esta novela, tercera de la saga de los Estanyol, que se inició con la Catedral del Mar, se pone fin a los crueles derechos de los señores feudales sobre los payeses sometidos a su jurisdicción, que se erigió como uno de los pilares de la trama de esa primera novela, con el señor de Bellera violando a Francesca, la madre del primer Arnau Estanyol literario, en su noche de bodas. Desde entonces, quizá por la repercusión de la obra, no desearía adjudicarme una influencia que no poseo entre los historiadores, por más que alguno de ellos haga expresa referencia a la Catedral del Mar en sus críticas. Se ha propagado la discusión acerca de la existencia del llamado ius primae noctis, en ocasiones denominado derecho de pernada, diccionario panhispánico del español jurídico, o en otras firma de espoli forzada, Pedro Nolasco, usages y demás derechos de Cataluña. Asumamos el de ius primae noctis, que es la denominación en la que existe mayor consenso. En virtud de ese derecho, el señor podía yacer con la novia de su siervo la noche de la boda, o en su versión más benévola, pasar por encima de ella en el lecho como signo de sumisión. No cuesta mucho imaginar en qué terminaría el ceremonial de ese señor feudal, deslizándose por encima del cuerpo de una joven sierva, para alejar cualquier posibilidad de cortesía o de caballerosidad. Porque ese debe ser el punto de partida cuando tratamos del ius primae noctis. No cabe observarlo con la mirada del ciudadano del siglo XXI. La Edad Media, a la que se remonta el derecho del señor a yacer con la novia, se desarrolla durante un periodo de cerca de 1000 años, una época en la que imperaban la violencia despiadada, la absoluta impunidad de los poderosos y la sumisión de los humildes a la jurisdicción criminal, imperio que durante largos periodos estuvo en manos de los señores feudales, junto con el derecho a maltratarlos que se instituyó legalmente a finales del siglo XIII. En la sociedad, ese ius maletractandi del noble sobre sus vasallos tuvo su reflejo en el derecho del esposo a maltratar a la mujer en lo cotidiano, a matarla o encerrarla de por vida si la descubría en adulterio, siendo ellas seres de condición inferior al hombre, transgresoras, pecadoras, la reencarnación del diablo, según la Iglesia. La mujer medieval sufrió todo tipo de vejaciones, agresiones y violaciones social, religiosa y legalmente consentidas, cuyo estudio y crítica han suscitado innumerables ensayos. Es en el conjunto de tales prácticas, pues, en el que debe entenderse el ius primae noctis. Por más cruel que hoy pueda parecernos, el observador contemporáneo tiene que tratar de relativizar ese derecho feudal en un entorno social y en unos principios determinados.
En algunos lugares de la Cataluña vieja, la carolingia, la profundamente feudal en la que los hombres eran siervos atados a la tierra, el ius primae noctis existió. Los malos usos, el conjunto de derechos que los señores tenían la potestad de exigir a sus payeses, se podían dividir en dos grupos. Uno estaba compuesto por aquellos que se hallaban jurídicamente regulados, en especial a través de los usadges, un cuerpo codificado que a partir del siglo XI, 500 años después de la fecha en la que se considera iniciada la Edad Media, recopiló las leyes que regían Cataluña y las costumbres que los jueces iban recogiendo. Sin embargo, junto a esos malos usos codificados, coexistía un segundo grupo, el de los derechos sustentados en el uso o la costumbre, derechos de los señores sobre sus vasallos que, como costumbre, son locales, circunscritos a un territorio determinado y que como común uso no tienen por qué constar por escrito, aunque, una vez acreditados, constituían ya en aquel entonces fuente del derecho. No encontraremos, pues, un corpus legislativo en el que se regule el ius primae noctis, como sucede con otros tantos malos usos, pero sí encontramos textos legislativos en los que se regula lo contrario, la derogación de ese derecho. Algunos autores sostienen que, en 1455 y 1457, Alfonso V, rey de Aragón y de Nápoles, decretó la derogación, entre otros, del derecho de firma de spoli violenta, entendiendo por tal el de ius primae noctis. Obviemos una posible discusión terminológica. Lo cierto es que, en 1486, el rey Fernando el Católico dictó una sentencia arbitral por la que derogaba de manera definitiva todos los malos usos que afectaban a los siervos de la gleba catalanes. En ese arbitraje, dictado tras años de negociaciones y hasta una guerra civil originada en gran medida por la tensión entre ambos grupos y con participación de todos los interesados, se establecía octavo. Ítem, sentenciamos, arbitramos y declaramos que los dichos señores tampoco puedan la primera noche que el país prende mujer dormir con ella, o en señal de señoria, la noche de las bodas de que la mujer será echada en la cama pasar encima de aquella sobre la dicha mujer. El texto está debidamente contrastado y no es objeto de contradicción alguna. La redacción resulta incontestable y no permite interpretación. El rey, tras las negociaciones entre payeses y señores, deroga sin ambages el ius primae noctis. Hoy en día pecamos de diseccionar textos y discursos en busca de sentidos escondidos, de razones que no se explicitan, pero que los exégetas políticos, morales o sociales intuyen que existen, o tratan de convencernos de ello. En el medievo, ya rozando el Renacimiento español, y en boca del rey, príncipe que no debía obediencia a nadie, no es posible pensar en mensajes ocultos u objetivos torticeros a modo del marketing actual. El rey derogó el ius primae noctis, y eso solo puede implicar que existía o había existido. Ni el rey ni nadie previeron que más de 500 años después, algunos que se llaman a sí mismos estudiosos intentarían poner en duda esa deducción lógica. Con todo, supongamos que alguien intenta destruir lo preceptuado en esa sentencia arbitral y sostener que no existió el ius primae noctis. En derecho, y no nos movemos en otra disciplina, quien afirma debe aportar las pruebas que sustenten su posición. Fácil para quienes defienden la existencia del ius primae noctis, lo dijo el rey, lo suscribieron los afectados, señores y siervos de la gleba. Imposible para quien defiende lo contrario, la inexistencia del derecho, porque se enfrenta a lo que procesalmente se denomina la prueba imposible, la del diablo, acreditar un hecho negativo. Estamos hablando de costumbres, y por lo tanto locales, no necesariamente escritas, sino basadas en el uso común. Es imposible demostrar que en ningún lugar de Cataluña se dio la costumbre o el mal uso de que el señor yaciese con la novia en su primera noche.
Habría que ir lugar a lugar, castillo a castillo, centenares cuando no miles de jurisdicciones, y estudiar en profundidad su historia propia, empeño estéril porque siendo costumbre no escrita, nunca se obtendría prueba de que no existió. A falta de documentos, de leyes codificadas, se puede acreditar lo que existió, nunca lo que no existió. Quizá podría sostenerse que esa figura jurídica no se daba en Barcelona, señor feudal de varios lugares, por su acervo documental, pero eso no es trasladable a ese castillo inaccesible de las montañas o a aquel otro perdido en las tierras del interior, ambos alejados de la riqueza y de los centros de cultura, y señoreados por personajes caprichosos y crueles, máxime cuando se pretende establecer esa premisa a lo largo de un periodo de 1000 años. Respetando el sentir de las mujeres de hoy en día que tiemblan ante tal aberración, al que nos sumamos, hay que reiterar que los maltratos y las violaciones de todo lo que en la actualidad calificamos como derechos humanos fueron constantes e impunes en el medievo. Afirmar, por lo tanto, que en tierras catalanas no existió el ius primae noctis parece una temeridad carente del más mínimo sostén intelectual. Para acabar con estas someras notas, cabe resaltar el profundo resquemor del rey Alfonso V hacia los catalanes, esa nación avara que Dante sentenció en la Divina Comedia, instaurando unos prejuicios que se han extendido incluso hasta la actualidad. Como se ha dicho, el monarca nunca volvió a sus reinos españoles. La cultura y la permisividad italianas quizá fueran una de las causas dado ese carácter antes tratado, pero existen referencias fidedignas a la animadversión de Alfonso hacia los derechos en los que los catalanes sostenían sus muchas y constantes reivindicaciones y relaciones de agravios. En Nápoles, sin embargo, el rey se encontró cómodo frente a una asentada aristocracia feudal poco organizada, inconexa y a la que no tuvo reparo en beneficiar, frente a una casi inexistente oligarquía urbana carente de las constituciones que amparaban los derechos de los catalanes. Mi agradecimiento a mis editores, Carmen Romero y Tony Hill, por su ayuda en esta novela y su confianza en el proyecto, al profesor Feniello por sus consejos y a mi querida Ana Liarás, cuya generosidad la lleva a acompañarme en empresas tan complejas. Hago extensivo mi reconocimiento a cuantas personas, que son muchas, han colaborado y hecho posible la publicación de esta novela. Y mi gratitud, una vez más, a Carmen, mi esposa, y a mis hijos y demás seres queridos. Barcelona, noviembre de 2024.